¿Qué tal? Como les había puesto en el mensaje, la idea es que esta semana pienso grabar unos videos cortos explicando algunos de los temas que se van a utilizar bastante en los desarrollos que estamos realizando y que en realidad son temas claves en el desarrollo en general. Principalmente, o mejor dicho, voy a empezar con el tema de la generación de APIs. ¿Qué opciones o cómo se generan APIs desde GeneXus? Entonces, voy a mostrarles. Tengo ya, justamente el fin de semana estuve trabajando en un API que estaba creando para unas pruebas que quiero hacer y ya más adelante les comentaré más detalles. Pero básicamente lo que necesito es un API para interactuar con las monedas definidas en el ERP. Entonces en este API voy a generar dos endpoints. Uno me va a devolver el listado de las monedas. Empecé con ese porque en realidad es el más fácil de desarrollar. Y un segundo endpoint que me va a permitir insertar cotizaciones de la moneda que yo diga. Eh, Esos dos endpoints son los que va a tener este API. Entonces, en Genexus, ¿qué opciones tenemos para generar APIs? Antes de la versión 17, la única opción era habilitar, ya sea en un procedimiento, Business Component o Data Provider, la propiedad de exponerle como web service. Todo eso está explicado en estos artículos. Aquí al inicio incluso indican que desde la versión 17 ya se recomienda el API Object, pero en los demás explican cómo hacer en cada uno de los objetos ese proceso. Y desde la versión 17, la opción recomendada es el API Object. Esto la verdad es que en lo personal me parece una de las mejores características que le pudieron haber agregado a GeneXus, ya que trae mucha funcionalidad, deja definir las APIs muy fácilmente y la potencia es realmente grande. Entonces, lo que voy a primero mostrarles es, voy a hacer en vivo la creación del procedimiento como web service. Ese no lo tengo hecho en realidad como este está hecho en GeneXus 17, lo hice directamente con el API Object, pero no debería haber ningún problema si lo intentamos por el otro lado. No sé si empezar por eso o explicar un poco lo del API Object. Bueno, mejor veamos lo del API Object, que es lo que tenía ya listo. Luego le hacemos el procedimiento como web service para que vean cuál es la mecánica y que al final el resultado prácticamente es el mismo. La documentación, la verdad que para ser un objeto bastante nuevo está muy completa. Eh, Explica cuál es la metodología de trabajo del API Object, qué componentes tiene, los eventos, las variables, se explica cómo está compuesto este objeto, incluso da algunos ejemplos, un ejemplo de cómo se haría un API para listar clientes, para obtener un cliente por la llave y cómo hacer el insert. Aquí con la particularidad de que para hacer el insert incorpora el método post. Bueno, todo eso son conceptos generales de APIs, de API REST como tal, entonces que son importantes conocerlos. Si no los conocen, sí les invito a que investiguen un poco más al respecto. Aquí muestra cómo estaría puesto la parte de eventos, que ya voy a explicar luego más adelante, cómo consumir el API, recomendaciones, o sea, la documentación es muy clara y tiene varios ejemplos de cómo hacer servicios para listar, para obtener, insertar y demás consideraciones. Realmente la documentación está muy buena. ¿Cómo se trabaja con un API Object? Sencillo. Control N para crear y API. Le ponemos el nombre que queramos. Este es el nombre con el que invocaremos al servicio, al API. En este caso yo he creado el API Object con el nombre moneda. Luego, en la parte del Service Source, se define qué va a ser, o mejor dicho, aquí se definen los endpoints que va a tener. Este es como un nombre que agrupa esos servicios, hasta donde he leído la documentación y entiendo, solo es como un identificador. En realidad al API se le del, del objeto. Luego comenzamos a definir los servicios. Entonces digo, yo voy a hacer un servicio para listar. Ya, listo. Le pongo ese nombre, list. Y este únicamente va a tener un parámetro de salida. Este no necesita datos, yo quiero listar todo lo que hay en la tabla de monedas. Entonces pongo parámetro de salida. ¿Y qué voy a devolver? En este caso, como quiero devolver las monedas, voy a devolver una colección de monedas. Esto es un SLT que está definido acá, que simplemente va a tener code y nombre.
Porque yo acostumbro normalmente a definir los STs como STs simples y en donde los voy utilizando. Si necesito que sean colección, ahí le activo la propiedad de colección. Pero en la documentación explican que por temas de serialización y demás, los STs cuando se utilizan como parámetros de salida, ser STs de tipo colección. Es por eso que este ya está definido como tipo de colección. Entonces, ese va a ser lo que devuelva. Ya. Ahora, ¿cómo obtengo esa información que voy a devolver? Luego de definir mi servicio, los parámetros que va a tener, yo encadeno, relaciono, asigno o hago el match o el parseo entre ese servicio y mis objetos internos. Esta es tal vez la potencia, porque este endpoint no debe ser, pero si el día de mañana quiero obtener el listado de monedas de otro procedimiento, de otra forma, simplemente cambio esta parte de acá. Entonces lo que dice que el API Object se vuelve como casi como un gateway. No vendría al mismo nivel de un API Gateway, pero tiene algunas funcionalidades, ya que me mantiene la lógica de consumo igual y yo puedo acá cambiar lo que necesite. Entonces, este servicio, este endpoint list, va a estar asociado a este AMM list, que en este caso, ¿qué es? Un data provider. Este data provider, como ven, no tiene parámetros de entrada, simplemente me va a navegar todas las monedas y me va a devolver el ST, la colección. Entonces, en resumen, ¿qué hace mi servicio list? Me devuelve las monedas con este data provider. Ya. Digamos que eso es todo lo que yo quiero hacer, que este sería mi único servicio. El siguiente punto interesante sería, ¿cómo pruebo esto? ¿Cómo sé que este API me está devolviendo lo que quiere? ¿Cómo hago el consumo? ¿Cómo le digo a un tercero, a otro desarrollador que consuma mi API? ¿Cómo lo consumo yo en otras KBs o en otros sistemas fuera de GeneXus? Pues lo primero que habría que hacer es probar que esté funcionando. Para eso hay varias opciones. Hay multitud de herramientas que me permiten. Hay extensiones de navegadores. Por ejemplo, la más conocida también como aplicación es Postman. Otra que se llama, personalmente uso Insomnia, que es un poco más sencilla porque Postman es una herramienta bastante grande y la verdad no le saco provecho. Entonces yo utilizo una más sencilla que se llama Insomnia. Para los que utilizan Visual Studio Code o Visual Codium, también hay extensiones que hacen llamadas REST. Se puede hacer llamadas REST desde líneas de comando. Dependiendo del endpoint, se lo puedo hacer directo del navegador. Como digo, la forma de probar es amplia. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pruebo este endpoint directo en el navegador? Este es el ambiente de mi KB. Si yo aquí voy, entonces, si nos fijamos, este es el ambiente, ¿no? El servidor, en este caso localhost. API Readiness Framework Environment, el nombre del ambiente de la aplicación web dentro del IS. ¿Cómo llamo a mi endpoint? Moneda, que era el nombre del servicio, y luego el endpoint al que quiero acceder. List. Y aquí está. Es lo que me está devolviendo mi API. Las tres monedas que están definidas en la base de datos. Perfecto. Entonces ya lo probé. Como decía, ¿cómo más puedo probar? Yo utilizo una aplicación que se llama Insomnia, que permite hacer llamadas API. Entonces aquí tengo, bueno, porque este ya incluso está montado en un servidor en el que estoy trabajando con esto. Pero acá en el test, aquí en lugar de localhost, obviamente pongo la IP, el mismo environment, moneda list, y ahí está. 200, que significa que todo estuvo en orden, y el listado. Lo mismo puedo hacer de acá de este otro ambiente que también tiene, bueno, en realidad tiene la misma información porque son copias de. Entonces, como les digo, hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Un API que me devuelve una colección. Ahora, el cómo obtener esa información ya va a depender del requerimiento. En este caso es súper sencillo con un data provider, todo lo que esté en la tabla. Pero puede haber casos en los que yo quiera filtrar, que tenga parámetros de entrada, que dependan del parámetro de entrada, filtre o no filtre, o que tenga que hacer una serie de procedimientos de extraer de diferentes tablas. Pero si al final yo logro poner todo en un SST, ese SST se devuelve y ya el API tendrá el resultado que queremos. Entonces, como ven, esa parte es bastante sencilla. Luego, para mi requerimiento en particular, en realidad el que yo necesitaba era este de insertar. Este lo hice para acordarme un poco de cómo era el API Object, entender mejor los estos, porque esta es en realidad la segunda vez que utilizo API Object. Entonces, el de insert. Primero, cuando vamos a hacer insert, tenemos que especificar el método que se va a utilizar, el método post, ya que por default todas las llamadas que se hagan
A los endpoints va a ser con get. Mientras que el insert, si se fijan, aquí ya tengo post. Y bueno, aquí hay otras opciones, ¿no? Put para actualizar, patch, a ver, no, put para crear, patch para actualizar, si no me equivoco, delete obviamente para borrar. Ahora, lo que no recuerdo era cuál era la diferencia de hacerle por put y post. Creo que tiene que ver en dónde se envían los parámetros. Me parece que con put va como query y en post va como body. No estoy seguro eso, si no lo tomen como verdad absoluta, pero esa creo que es la diferencia. Luego, misma historia, defino mi endpoint. Insert cotiza. En este caso, si se fijan, este sí tiene parámetros de entrada. ¿Qué voy a recibir como parámetros de entrada? El código de la moneda que quiero actualizar, la fecha en la que quiero actualizar la cotización y el valor de la cotización. Y me va a devolver, va a tener un parámetro de salida, message, que esto me va a permitir saber qué pasó, si se insertó o no se insertó. Esto me permitiría tener un manejo de errores en el servicio que yo esté desarrollando que consuma este API. Entonces ahí yo, si es que recibo un 200, digo, estuvo todo ok. Pero si es que recibo un mensaje de error, proceso, reintento, ya dependería de la lógica de esa otra aplicación. Y misma historia, parseo. Ese insert cotiza a un procedimiento dentro de mi aplicación. En este caso, el procedimiento se llama WADCOT, graba detalle de cotizaciones. Entonces, a este, si se fijan, le mando casi los mismos parámetros. Le estoy mandando la compañía que recibo, la fecha que recibo y el valor. Pero le agrego un login de usuario. ¿Y esto de dónde salió? Porque esto no me está mandando por acá. Esta es una primera versión. Quizás adelante yo estoy pensando en incorporar aquí tal vez un token para que a través del token saber el usuario y demás, pero de momento esta es la versión simple. Este login de usuario no hago nada más que obtenerlo aquí, una vez que el API se ejecuta. ¿Y dónde se hace eso? En la pestaña de eventos. La pestaña de eventos se puede definir unos before y after. Before significa que antes de que se ejecute cualquiera de los endpoints, se va a hacer algo. En este caso, lo que estoy asignando es el usuario con mi nombre, simplemente para probar. Si no me equivoco, también se puede hacer, mejor dicho, se puede hacer, lo que no me acuerdo bien la nomenclatura, before para cada servicio, si no me equivoco. Exacto, sí. Entonces, en realidad yo aquí podría haber puesto algo así. Insert cotiza.before. En realidad yo podía haber hecho esto. El resultado para mi caso iba a ser el mismo porque solo cuando se inserta necesito el usuario. Aquí lo que yo podría grabar es algún tema de auditoría. Cada vez que se haga una invocación a esta API, yo grabar datos de esa invocación para tener un registro o análisis posterior. ¿Ya? Entonces aquí esto puedo hacer en la parte de eventos. Entonces, ¿qué potencial tiene? Que yo antes de ejecutar un endpoint podría ejecutar un procedimiento dentro de la base, no sé, que me llene una tabla temporal para que luego se navegue esa tabla temporal, hacer cálculos, o sea, y aquí la potencia es muy grande. Listo. Y el parámetro de salida, como veíamos. Ya. Otro dato interesante es que esto no necesitan ser las mismas variables en realidad, porque son, a ver, no, sí necesitan ser los mismos tipos de datos o las variables para que se puedan asignar. No, si es que no se les pone el mismo tipo de datos, creo que hay que hacer algo diferente en los eventos. Ahora lo que no estoy seguro es que si esto no lo he probado. Si este external name me permitiría tener otro nombre con el que invocar el API para no dar estos nombres tan propios del sistema. Pero bueno, eso sería algo a investigar adelante. Luego, ¿qué tiene este procedimiento? Recibe esos parámetros de entrada y utilizando la propiedad de Business Component de la transacción de cotizaciones, hago el insert. Entonces, addCode, que es de tipo addCode, asigno todos los atributos y hago un insert. Recordar que desde GNexus versión 16, no recuerdo exactamente qué upgrade, se incorporaron estos métodos insert, update, insert or update, que permiten hacer esta comparación. Entonces yo comparar if insert. Entonces anteriormente lo que había que hacer era un load, un save y un fail. Entonces esto agiliza un poco y quita algunas líneas de código. Entonces hago un insert. Si el insert no me da errores, me va a dar el commit.
Si no, me va a dar un rollback. Y aquí recupero los mensajes que haya devuelto este business component. ¿Por qué se hace por fuera? Para que me devuelva los mensajes, tanto si es que hubo éxito en el insert o si es que hubo algún error. Ya, ¿cómo probar? Esta, obviamente, no sé si vía navegador, yo probablemente si lo hago vía navegador, me da algún error, ¿no? Veamos. Insert cotiza. Este sí no lo he probado vía navegador. Insert cotiza, sí, está bien, pero por el tipo seguramente. Ah, es que en este caso, como está definido con post, seguramente que es por eso que no me deja. Digo, no voy a probar. Para probar acá, con Insomnia, misma historia. Hago la llamada, en este caso, servicio moneda, puede insert cotiza. Como body, en formato JSON, envío los parámetros. El código de la moneda, la fecha y el valor que quiero. Y envío. Y mira, en este caso, este es el mensaje que me está devolviendo el Business Component. ¿Qué me está diciendo? Duplicate, porque yo ya tengo un registro para el 11 de junio. Entonces pongámosle, no sé, para el 5 no creo que tenga. Entonces aquí en este caso ya me devolvió, successfully add, tipo 0 y los datos ya agregados. Quizás esto no he verificado, pero este tipo 0 entendería que no hay errores, entonces podría ser una forma de yo desde otro sistema validar, ¿no? Si es que me devuelve un tipo 0, sé que no hubo errores. Cualquier otro tipo es un error y aquí puedo tener los detalles. Esto, como digo, esta es una forma fácil de probar la APIs. Hace tiempos conocí esta aplicación Insomnia y la verdad me parece súper sencilla y funcional. Ya, ¿qué más saber de las APIs? Si nos vamos acá, hay una propiedad que esa sí está presente desde desde la versión 16, que es el Generate Open API Documentation. O bueno, Open API Interface. En este caso dice que usa las propiedades de la KB. O sea, yo puedo definir eso a nivel de la KB. Entonces puedo decir que la KB como tal no tenga, pero definir explícitamente en qué objetos quiero generar la documentación. Como esta KB está pensada para hacer APIs, únicamente pienso hacer APIs aquí. Es que en esta sí le tengo definida, si no me equivoco, a nivel de la KB. O eso es a nivel del environment, creo. Vamos a ver acá, debe estar. Aquí está. A nivel del environment le tengo puesto que sí me genere el OpenAPI Interface. ¿Qué hace esto? En versiones anteriores, cuando se manejaba con procedimientos, ¿ven? Me generaba un solo archivo de documentación que tiene extensión YAML, en donde estaban la definición de todos los objetos. En esta versión, ahora me genera un YAML por cada uno de estos API Object. ¿Y qué tiene ese YAML? Ese YAML es este archivo de aquí. Lo que tiene es la definición del API. Me dice cuál es la URL que debo consumir, cuáles son los paths, los endpoints. Aquí tengo mi lista, me inserta cotiza, me dice los códigos de respuesta, me indica qué parámetros tiene, por ejemplo, en este caso. Aquí dice que necesita un body que no es requerido, pero más abajo están todos los parámetros. Aquí está, insert cotiza, el input y las salidas. Entonces, esta es la documentación de un API. ¿Para qué es importante? Porque esto me permite interactuar. Entonces, hay aplicaciones, eso lo veremos quizás mañana en el video que muestre cómo consumir, cómo teniendo un YAML, una definición de OpenAPI, yo en GNexus puedo extraer y eso me va a generar los objetos necesarios para poder consumir ese API. Luego, también vi que en el upgrade que está por salir, seguramente en 1 o 2 semanas máximo, ya van a incorporar en GNexus la opción de trabajar directamente con Swagger UI, que Swagger UI, en realidad Swagger es como se denominaba el OpenAPI anteriormente, pero es el estándar para la definición de APIs. Swagger UI, por ejemplo, en este caso, si yo exploro esa documentación, ese YAML, me genera de una forma un poco más ordenada, más clara, qué es lo que tiene. Dice, mire, tiene dos métodos, un método GET y un método POST. Me permite explorar justamente el API que necesita
Y si exploro cada método, puedo ver si es que tiene o no parámetros, cómo podría ser yo una llamada curl, o sea, en línea de comandos, cuál es la URL que yo debería hacer la solicitud. Y si es que yo ejecuto, bueno, en este caso ya está ejecutado, qué es lo que voy a tener y toda la información. Entonces, como digo, esa es la funcionalidad, si queremos verlo así, de este YAML que se genera de los API Object. Un detalle que se me escapó de Insomnia es que aquí tengo la posibilidad de que cuando estoy ya probando mi API, ya sé que funciona, poder generar el código de llamada en algún lenguaje. Por ejemplo, si yo digo yo quiero hacer esto, llamar esta API en Java, me dice con qué biblioteca y me da el código. Por ejemplo, si yo me voy a JavaScript y digo quiero hacerlo con fetch, entonces me da el código para hacer el fetch. Entonces esto también es interesante. Y como decía, con el Swagger UI yo puedo explorar ese YAML y también pues otra forma de probar. Este Swagger UI se lo puede descargar desde GitHub. Se descarga el ejecutable, no, la aplicación web que me permite hacer esto. Y yo aquí lo tengo montado en el IS y puedo acceder a hacer las validaciones del proceso. ¿Listo? Entonces, eso sería de una manera muy concreta, concisa, cómo trabajar con el API Object. La verdad, como les digo, al principio puede costar un poco hasta acostumbrarse a la sintaxis de la definición de este, pero como digo, la potencia que yo le veo es inmensa. Ahora, veamos si podemos, qué tal nos va haciendo lo mismo de la forma tradicional. Por cuestión de tiempo, simplemente voy a hacer el de list. Entonces vamos a hacerle, nos vamos al Card Explorer. Y para no dañar todo, pongamos aquí dentro de los procedimientos un nuevo procedimiento que se llame list moneda. List. Este list moneda, las properties, quitémosle este filtro y le vamos a exponer como servicio REST, como servicio web. Y no, swap no, solo como REST. Y la ventaja que tenemos aquí es que ya tengo toda la lógica, entonces simplemente vamos a decir que este me va a devolver un anemone collection. Parámetro de salida, anemone collection, no quiero ponerle nada. Y aquí tendría varias formas, ¿no? Podría que hacer directamente un for each para llenar esa colección con el ítem y demás, pero para hacerlo rápido voy a utilizar, como digo, la lógica que ya tengo. Este simplemente se va a llenar con el mismo. Entonces, si se fijan, es muy parecido, ¿no? Aquí tengo mi list, mi parámetro salida, utilizando este list, que es prácticamente lo mismo que tengo acá. Parámetro de salida, la colección, y aquí utilizo el data provider. Mandémosle a compilar. Esperemos que no dé ninguno, debería haber ningún error. Y luego lo probamos. Perfecto, terminó. Vamos a probar esto en mi ambiente. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la prueba cuando son objetos tradicionales, llamémoslo así, expuestos como servicio REST? Es que es la misma URL base, simplemente REST y ahí sí el nombre del objeto, list moneda, si no me equivoco. Y me está diciendo método no permitido. Ahora lo que no sé es por qué no me está. No creo que esto dependa de mayúsculas o minúsculas. No, aquí no me está dejando consumir, pero sí, res procedure. Es puesto como res service.
Veamos si es que acá ya no me está dejando hacer. Veámosle aquí. Dupliquemos este. Vamos a ver. Y según yo, esto debería ser rest slash list moneda o monedas. No moneda, pues. Método no permitido. Déjame ver si no me estoy equivocando en el nombre. No, list moneda. List moneda expuesto como servicio web. Y aquí algo me está faltando, pero no entiendo qué. Y que este tiene que ser consumido como post. Ahí sí, ahí está. Ya, eso es lo que cambia. Obviamente por eso no lo podía hacer vía navegador, porque en el navegador hace un get. Esto tenía que ser enviado con método post. Ya, ahí sí funcionó. ¿Sí ven? Entonces aquí, a ver, ¿qué hay en esto? Por un lado, que nada identifica estos procedimientos como API más que las propiedades. O sea, yo navegando la KB no tendría forma, a menos que ponga, no sé, los ponga dentro de una categoría, tal vez, todos los que sean object, ponerlos en una categoría específica, que incluso en esta versión ni siquiera creo que hay ese concepto de categorías. En la descripción poner algo. Entonces, no puedo saber si yo tengo una o 500 APIs en mi web service, en mi KB. Entonces, por un lado, el tema del orden. Segundo, bueno, ya vimos que solo acepta método post. Me parece que no acepta get en ningún caso, eso no recuerdo. Eh, de ahí la lógica quizás es la tradicional, ¿no? Yo puedo navegar los objetos como siempre, parámetros y demás, eso no cambia. Pero no es tan flexible. ¿Qué pasa si el día de mañana yo quiero cambiar este list moneda? Ya quiero agregar un parámetro de entrada. Si es un parámetro de entrada que va a depender de dónde me invocan, obviamente habrá un consenso para hacer ese cambio. Pero digamos que es un parámetro interno al sistema, que yo lo puedo obtener de alguna forma, con los datos que ya me llegan o de alguna otra forma yo puedo obtener esta información. Entonces yo no tengo que cambiar el endpoint, pero tendría que hacer alguna lógica aquí. En ese caso, el API tiene el API Object tiene esa funcionalidad, ¿no? De que este endpoint no cambia, yo simplemente cambio aquí, tal vez llamo a otro procedimiento o hago algo previo en los eventos y demás. Además que esto me queda súper ordenado. Yo aquí yo sé cuántos APIs tengo. ¿Cuántos endpoints? Eso ya no lo puedo saber, ¿no? Pero yo puedo ir directamente a esos APIs y poder obtener esa información. ¿Ya? Entonces, ¿qué les digo? Mi idea era hacer este video de hoy súper corto explicando un poco las funciones. Como digo, en versión 17 tenemos las dos opciones, API Object o exponer los objetos como servicios web. En versión 16 hacia atrás, la única opción es exponerlos como servicios web. Por eso es que estoy intentando que las nuevas cabezas ya vengan sobre 17. Las que estamos trabajando antiguas, es que tenemos APIs, lo que voy a intentar es hacer cabezas únicamente para las APIs, como esta. Esta es una KB que simplemente voy a hacer APIs para interactuar con el ERP. La KB del ERP va a seguir en Nexus 16 por quién sabe cuánto tiempo, porque es muy complicado hacer la migración, requiere bastante trabajo. Y aquí lo que estoy trabajando es con DataViews, que eso tal vez otro día de estas semanas hable un poco más en profundidad. Cuando trabajo con DataViews, me permite tener N data stores, cada uno apuntando a una base de datos diferente. Entonces, la base de datos de esta aplicación es de esta API de RP, pero de donde voy a extraer la información es del RP en día. Entonces, como digo, más adelante esta semana espero poder grabar un pequeño video corto también explicando un poco los conceptos laterales de los data views. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les sirva esta información.